Cuando un paciente llega a urgencias con un posible accidente cerebrovascular hemorrágico, se activa una carrera contra el reloj. Cada segundo cuenta. Así que vamos a desglosar una guía de decisión rápida, la más actualizada para el 2026, pensada justo para ese momento, para la presión del servicio de urgencias. Esto es lo que se necesita saber para tomar el control de la situación. Miran este número, hasta un 50%. ¿Saben qué es? Es la tasa de mortalidad a 30 días para una hemorragia intracerebral. Así de crudo. Este dato, de entrada, nos dice todo sobre la gravedad del asunto y la urgencia con la que tenemos que actuar. Por eso es que un manejo agresivo, bien estructurado, no es una opción, es una obligación. Y piensen en esto. De todos los eventos vasculares cerebrales, el hemorrágico es, digamos, la minoría, solo un 10 a 20%. Pero vaya que es una minoría ruidosa. Se lleva una parte enorme de la carga de muerte y discapacidad. Antes, quizá había una actitud de no hay mucho que hacer. Bueno, eso ya se acabó. Hoy, el enfoque es totalmente proactivo, es de cuidados críticos desde el minuto 1. Ok, ¿cuál es nuestro plan? Simple, vamos a seguir el camino que seguiríamos con un paciente real. Primero, ¿a qué nos enfrentamos? Luego, ¿cómo lo diagnosticamos a toda velocidad? Entenderemos por qué ocurre el daño para saber cómo detenerlo. Después, entraremos de lleno al manual de manejo, lo más nuevo para el 2026. Y cerraremos con las decisiones clave. ¿A dónde va el paciente? UCI, quirófano. Empecemos. Empecemos por lo básico. Cuando hablamos de ACV hemorrágico, estamos hablando de sangre donde no debería estar, dentro del cráneo. Para que sea más práctico en la sala de urgencias, lo partimos en dos grandes grupos. Por un lado, la hemorragia intracerebral, que llamaremos HIC, y por el otro, la hemorragia subaracnoidea, o HSA. Y vean la distribución, no es 50-50 ni de cerca. La gran mayoría de las veces, un 75%, se trata de una hemorragia intracerebral, o sea, el sangrado está dentro del tejido cerebral. El otro 25% es la hemorragia subaracnoidea, que es cuando la sangre se derrama en el espacio que rodea al cerebro. Es menos común, sí, pero igual de peligrosa. Muy bien, ahora sí, entramos en la carrera contra el tiempo. El diagnóstico. Aquí la frase «el tiempo es cerebro» no es un cliché, es una realidad brutal. Cada minuto que nos tardamos se pierden neuronas, así que la sospecha clínica, lo que vemos en el paciente al llegar, es la chispa que enciende toda la maquinaria. No podemos darnos el lujo de perder un solo segundo. El cuadro clínico nos da las primeras pistas, y son bien diferentes. Para la HIC, lo típico es un déficit neurológico que aparece de la nada y va empeorando. En cambio, la HSA tiene una firma casi inconfundible, la famosa cefalea en trueno. El paciente lo dice, es el peor dolor de cabeza de mi vida, y lo sintió de golpe, en un segundo. Si escuchan eso, las alarmas tienen que sonar, y fuerte. El plan de diagnóstico tiene que ser un reflejo. Primero, sospecha clínica. Inmediato, tomografía sin contraste. ¿Por qué? Porque es rápida y la sangre fresca brilla como un foco. Es nuestro estándar de oro. Y ya no es un lujo, es una necesidad complementar con una angio-TC casi de inmediato. Y aquí está la razón de por qué la angio-TC es tan importante. Buscamos esto, el spot sign. Es, literal, una pequeña mancha de contraste que se fuga dentro del hematoma. ¿Qué nos dice? Que la hemorragia está activa, que ese sangrado no ha parado. Es como una bola de cristal que nos predice que el hematoma va a crecer. Verlo nos obliga a pisar el acelerador con el tratamiento, a ser mucho más agresivos. Ok, ya tenemos el diagnóstico, pero para tratarlo bien hay que entender al enemigo. ¿Qué está pasando realmente dentro de ese cerebro? El daño no es solo el sangrado inicial y ya. Es una cascada, una serie de eventos destructivos. Y justo ahí, en esa secuencia, es donde tenemos oportunidades para intervenir. Piénsenlo en 3 actos. Acto 1. En los primeros segundos. El daño mecánico. La sangre entra, empuja, destruye. Es la lesión primaria. Acto 2. En las siguientes horas, que es nuestra ventana crítica, el hematoma crece. Es como una bola de nieve que se hace más y más grande. Y acto 3. En los días siguientes. La lesión secundaria. Aquí, la sangre que se quedó ahí se vuelve tóxica y empieza a envenenar el tejido cerebral circundante. Esta lesión secundaria es un verdadero desastre a nivel celular. Por ejemplo, el hierro de la sangre se lidera y causa un tipo de muerte celular muy particular, la ferroptosis. Además, se desata una inflamación brutal y la barrera que protege al cerebro, la barrera hematoencefálica, se rompe. Esto provoca más hinchazón, más edema, que a su vez aumenta la presión. Todo esto es un círculo vicioso. Y cada uno de estos puntos es un blanco al que podríamos apuntar con tratamientos. Perfecto.
Ya entendimos cómo funciona el daño. Ahora, a la cancha. Esta es la parte central, nuestro libro de jugadas para el 2026. Son las intervenciones clave, las más agresivas y basadas en evidencia, que tenemos que ejecutar en esas primeras horas doradas en urgencias. El plan de ataque inmediato se basa en 3 pilares que tienen que suceder al mismo tiempo sin excusas. Número 1, bajar esa presión arterial de forma agresiva. Número 2, si el paciente toma anticoagulantes, hay que revertir su efecto, pero ya. Y número 3, empezar a manejar la presión dentro del cráneo desde el principio. Y sobre la presión arterial, seamos muy específicos. La evidencia, respaldada por estudios grandes como el INTERACT-3, nos da un objetivo claro: llevar la sistólica a un rango entre 130 y 140. Y no mañana, sino en las primeras 2 horas. De todo lo que podemos hacer, esto es probablemente lo más efectivo para frenar el crecimiento del hematoma. Ahora, la reversión de anticoagulantes. Esto es una emergencia dentro de la emergencia. Si el paciente toma warfarina, el juego se llama concentrado de complejo protrombínico de 4 factores. Olvídense del plasma. Si es dabigatran, tenemos un antídoto específico, el idarucizumab, que actúa casi al instante. Y para la nueva generación, los inhibidores del factor XA, pensemos en rivaroxaban, apixaban, el estándar de oro para el 2026 es andexanet alfa. El estudio ANNEXA-I ya demostró que es superior para detener el sangrado. Muy bien, hemos estabilizado al paciente, pero el trabajo en urgencias no ha terminado. Ahora vienen las grandes preguntas sobre el siguiente paso. ¿Este paciente necesita ir a quirófano ahora mismo? ¿Y cuáles son las banderas rojas que nos dicen que debe ir directo a la unidad de cuidados intensivos? ¿Cuándo llamamos al neurocirujano con carácter de urgencia? Esta es la pregunta del millón. Porque, ojo, no todos se benefician de una cirugía. Pero para el paciente correcto, en el momento correcto, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte o entre caminar y no volver a hacerlo. Las indicaciones clásicas, las que no tienen discusión, son estas. Un hematoma en el cerebelo de más de 3 centímetros que esté causando problemas, ese tiene que salir. Si hay hidrocefalia, o sea, acumulación de líquido que aumenta la presión, se necesita un drenaje. Y aquí viene lo nuevo e interesante, gracias al estudio Enrich. Ahora también consideramos la cirugía mínimamente invasiva para hematomas en los lóbulos de un tamaño específico porque se ha visto que mejora la recuperación. Y por último, ¿quién va a la UCI? Los pacientes más graves, claro. Aquellos con un Glasgow de 8 o menos, los que muestran signos de herniación, los que necesitan que les midamos la presión intracraneal de forma invasiva, o los que tienen un hematoma grande con riesgo de crecer. Básicamente cualquiera que necesite un monitoreo y un soporte que solo la terapia intensiva puede dar. Y quiero terminar con esta idea, que realmente resume cómo ha cambiado todo. El futuro del manejo es abandonar la visión del hematoma como algo estático. Requiere estrategias personalizadas, neuroprotección dirigida y la optimización de un tratamiento temprano y agresivo. ¿Qué significa esto? Que ya no vemos el sangrado y nos damos por vencidos. Al contrario, vemos el hematoma y entendemos que ahí, justo en ese momento, es cuando empieza nuestro verdadero trabajo.